Hola, ¿cómo estáis? Hoy va de chinos, sí, hoy va de chinos. Hoy vamos a hablar de una película china y por eso, claro, es muy desconocida. Vamos a hablar de la película La batalla del lago Changjin. Empezamos. La batalla del lago Changjin. Bueno, voy a decir el director, pero hay tres, pero vamos, como nos da igual que diga Chin Tan-plung, porque no manejamos ni retenemos, muy pocos actores de origen asiático podemos tener en la recámara, pero voy a decirlo, Chen Kai es uno de los directores, ¿no? Pero es una película china del año 2021. ¿Y de qué va la batalla del lago Changjin? Pues va de una guerra que hubo entre principalmente llamada la Guerra de Corea, y que había pues dos fracciones, la llamada Corea del Norte, que fue invadida o apoyada por China, más bien invadida en esa guerra fría del comunismo y del capitalismo, ¿no? Y Corea del Sur, que fue apoyada, o no digo ocupada, pero sí defendida por los Estados Unidos. Entonces Corea del Norte y Corea del Sur, al final había un paralelo que marcaba la separación de las mismas, y después en 1950 comenzó la Guerra de Corea con una invasión por sorpresa de tropas chinas, apoyando a las tropas norcoreanas para unir todo lo que era la península de Corea, y eso da origen a la llamada, desde el mundo occidental o del mundo norteamericano, la Guerra de Corea, y eso se desarrolló entre 1950 y mediados de 1951, hasta que comenzaron las negociaciones que los orientales o asiáticos intentaron retardar lo más posible para calar más en la opinión pública. Y repito, esas vamos a decir negociaciones de paz comenzaron en 1951 y concluyeron en 1953, es decir, que se tiraron año y medio prácticamente negociando, torpedeando las negociaciones unos e intentando los norteamericanos cerrar, porque para ellos la Guerra de Corea era muy importante cerrarla. ¿Qué ocurre? Pues que cuando ya el presidente norteamericano Eisenhower llega al cargo, creo que es en el año 51 o 52, él lo mismo que dice, esta guerra hay que acabarla, porque ya le han dicho los informes que de esta manera no se puede ganar esta guerra. La última guerra la hemos ganado, la Segunda Guerra Mundial, la han ganado empleando el armamento nuclear para finalizar esa guerra. Y también, bueno, aunque no lo dice mucho en los libros de historia, pero si miráis, veréis que días antes, la Unión Soviética había invadido Japón. Es decir, que querían llegar antes que los rusos, para entendernos. Entonces aquí, pues alguien le debió decir al presidente norteamericano, oye, esto no la podemos ganar con un medio convencional, podemos mandar tropas, podemos alargar el tema, pero esto no se puede ganar. Luego va a pasar igual con Vietnam, y va a haber incluso hasta unos informes del secretario de Estado Robert McNamara, y una película que lo cuenta muy bien, que son los archivos del Pentágono, y esos informes que vienen ya de la época del presidente Truman, siguen con Eisenhower y siguen con Kennedy. Todos esos informes hablan de Corea y también hablan de lo que es Indochina, de Vietnam, y dicen que no se puede ganar una guerra de esa manera, con bombardeos, con escalada, no se puede ganar. Entonces, ¿dónde se encuadra esta película? Una película del año 2021. Pues una película de exaltación china, primero, y segundo, de un metraje desmedido, 175 minutos. Esta batalla originalmente tuvo lugar entre el 27 de noviembre y el 24 de diciembre, es decir, prácticamente casi un mes de combates, en un lago, en unas condiciones tremendas, no sé si eran 10 o 15 bajo cero de manera permanente, es decir, una climatología muy adversa. Una batalla que no ha pasado de ser pues una batalla de enfrentamiento, de choque. Aquí no hay tácticas, el empleo de la aviación por parte de los norteamericanos y las órdenes que recibía que era el jefe del contingente norteamericano, que era el jefe en Japón, era el gobernador militar, que era el general MacArthur.
General MacArthur pues recibe órdenes muy curiosas: no puedo bombardear aquí, no puedo bombardear allá. Llega un momento que él es incómodo y el propio presidente Truman lo destituye o le pasa a retiro, que se dice, para eso general. Pero esta película yo la he rescatado para que veamos, si alguien la consigue ver, la batalla del lago Changjin. Digo, porque es difícil de tragar, de digerir, porque acostumbrados a ver un cine occidental, quizá en el 90% norteamericano, con épica, batallas, aunque sean edulcoradas, pues aquí nos ponen unos combates que poco menos que nos parecen infantiles. Y luego está el que aquí parece que lo importante es la cantidad y no la calidad. Es decir, nos muestra algún combatiente, pero lo importante no es lo individual, es lo colectivo. Es una narración plana. La he elegido por una sencilla razón, porque tenemos que ver que muchas veces nos han enfocado desde un punto de vista cómo ha sido una guerra, y luego llegan años después y nos lo cuentan desde otro punto de vista. Pero sobre todo, independientemente de los puntos de vista, están las mentalidades. Los norteamericanos, con películas como por ejemplo La chaqueta metálica, con Kubrick, a pesar de que es como 10 años después de la guerra de Vietnam, pero nos cuentan todos los sinsabores, los submundos que viven esos soldados norteamericanos en una guerra que no entienden. Aquí este director, Chen Hate, pues no nos cuenta nada. Nos cuentan que todo es un honor y todo es bueno, combatir, y que el individuo no existe. Existe el grupo, existe ese seguimiento a Mao Zedong. Al no existir el individuo, lo que existe es la madre patria, y con ella el concepto de Mao Zedong. ¿Qué ocurre? Pues que estamos ante dos tipos muy distintos de cómo contar una misma guerra. ¿La guerra de Corea está contada por los norteamericanos? Sí, está contada, y además por un director que es muy conocido en España, como fue Anthony Mann. Anthony Mann va a hacer en el año 1957 la película La colina de los diablos de acero. Una excelente película sobre la guerra de Corea, en la que ya nos habla de que el combatiente sufre, padece, suda y tiene miedo. Nos lo cuenta ya en el 57, es decir, es una sociedad que tendrá todos sus defectos, sus violencias, sus agresividades, pero ha sabido con el cine ser una especie de pizarra en la que nos cuenta: oye, pues esta gente lo pasó mal aquí en Corea, ¿vale? MacArthur es otro ejemplo, y hay otro ejemplo también muy curioso del año 55, es decir, al poco de terminar la guerra de Corea, que acabó en 1953 con esas conversaciones o la paz de Panmunjom, que dejó prácticamente el tablero como estaba, pero con dos bloques muy claros: Corea del Norte, de filo comunista, y Corea del Sur, filo capitalista. Pues ya está. Bueno, pues esa otra película, igual que La colina de los diablos de acero, está Los puentes de Toko Ri, de William Holden y de Grace Kelly, ese piloto de la Armada, que es un oficial de complemento. Creo que está ya son más de 225 vídeos en este canal, que próximamente va a abrir sus puertas a los podcasts, así que ya lo iremos anunciando. Entonces, quiero decir que la guerra de Corea, que fue muy impopular, el 75% de la población norteamericana estaba en contra. ¿Por qué? Pues muy sencillo: 1917, Primera Guerra Mundial; 1941, Segunda Guerra Mundial; 1950, Guerra de Corea. Es decir, una sociedad no aguanta 30 y pocos años con 3 guerras, aunque las haya ganado. Y de hecho, la Primera y la Segunda Guerra Mundial la ganaron, o sea, la Segunda Guerra Mundial la ganaron. La de Corea fue un empate, es lo que llaman la X, los expertos estrategas, y la de Vietnam fue el 2, la perdieron, como si fuese una especie de quiniela, ¿no? Luego, eso hay que dejarlo muy claro, de que los norteamericanos sí han sido, la sociedad americana ha sido capaz de contar las guerras prácticamente muy cercano de cuando se estaban produciendo, pero ya no como en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial se hacen las películas bélicas durante la Segunda Guerra Mundial, y por eso pues hay algunos críticos que seguían diciendo: no, esto son películas de propaganda, como diciendo propaganda, como diciendo esto es un subgénero. No son de propaganda, son películas que están hechas durante la guerra, y tú tienes que ganar la guerra, porque aquí hay una componente importantísima. La misión principal de un ejército no es repartir mantas ni apagar incendios, que son misiones importantes también, incluso a veces son hasta principales, ¿no? La misión principal de un ejército es combatir. Y aquí no hay premio para el segundo. Aquí no es como los partidos de fútbol, que bueno, te dan la medalla de subcampeón y luego se la quitan los jugadores. No. Aquí el premio es ganar.
ganar. Si no ganas, te van a dar el premio de ser vencido. Y luego el vencedor contará la historia, hará películas, y tú después de 20 o 30 años empezarás a apuntar poco a poco lo tuyo. Pues te digo que la misión de un ejército es combatir. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que en la Segunda Guerra Mundial había que combatir porque no estaba claro que esa guerra se pudiese ganar. Por eso toda la industria y toda la sociedad norteamericana entendió que tenían que combatir. Luego podemos discutir si está bien hecho o mal hecho, pero esa es la función principal. En la guerra de Corea no hay tantas películas durante la guerra. Es muy difícil encontrar alguna película. Hay un ejército que ya empieza a cambiar, se ha incorporado al soldado negro, al soldado de color, empieza a ofrecer derechos civiles, y en la guerra de Vietnam pues ya es la catarsis que provoca el final del ejército de reemplazo en Vietnam. Aquí el ejército de reemplazo desapareció a comienzos del siglo XXI por una orden del presidente de gobierno, que quedó en suspenso. Bueno, pues si eso lo contrarrestamos con ver una película del año 2021 de China, que tiene muy buena factura fotográfica y buenos efectos especiales, pues nos encontramos con que esto es una patata, una castaña, como dicen estos ahora, la comida está nueva, un ñoqui. Esto no vale. ¿Por qué? Porque esa está infantil. ¿Y por qué está infantil? Porque no está el espíritu crítico presente. En la sociedad china habrá cierta apertura en algunos momentos comercial, pero no hay la capacidad para decir, vamos a hacer una película en la que yo critique por qué se ha tardado, porque ahora estuvieron 1 año y medio negociando la paz. 1 año y medio que seguía habiendo muertos. 1 año y medio en el que nos podemos encontrar películas también de índole avanzado, como La cima de los héroes de Gregory Peck, en el que nos habla de esa guerra psicológica también. Es decir, el cine chino, con todos mis respetos, está muy atrás. Si esta es la mejor película que me puedes hablar, una película que me hablas, claro, está dirigida, es una película de chinos para chinos, o de chinos para 1.440 millones de chinos. Pues bien, pues ahí seguirás en la misma, no avanzarás. Los libros que avances digas, oye, pues esta guerra fue muy dura, fue muy cruenta, y esta batalla que no tiene nada de peculiar, no tiene nada de histórico, porque es cantidad contra calidad, pues mira, pues ya sabes, pues si atacas con 20 y yo tengo 2, pues lo normal es que me ganes, pero eso no es el arte de la guerra que decía Sun Tzu, ¿no? Pero, repito, hay que verla e intentar no dar cabezazos, pero repito, nos va a parecer hasta, repito, infantil. No es infantil, es hasta donde pueden llegar los cineastas chinos o hasta donde les dejan contar cosas o cómo tienen que contarlas. Muchas gracias y seguimos en contacto.